panorama económico del país, frente a la reforma tributaria, un analista político y económico de nuestro municipio. Así que le damos la bienvenida a Yesenia Obregón, quien nos acompaña nuevamente en el magazine. Bienvenida. Bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bien, don Yesid, es un placer tenerlos nuevamente en el magazine aquí en la tarde. Yo quiero que para iniciar le contemos a los televidentes qué es una reforma tributaria. Pues la reforma tributaria, usted sabe que a lo largo de toda la historia de los países siempre hay que cobrar impuestos para poder sostener el aparato burocrático o en el caso el Estado, sostener el Estado. Usted sabe que el Estado tiene unas inversiones que son inversión social, inversión en infraestructura, en educación, salud. Todo eso se hace a través de los impuestos que le cobran a los contribuyentes. Bueno, ¿en qué sectores de pronto de la economía vamos a sentir más esos cambios? Estas reformas de todos modos toca el bolsillo de todo el mundo. Eso dicen que simplemente le van a cobrar impuestos a los grandes capitales, que el IVA no hace para los productos básicos de la canasta familiar, pero en realidad eso al final redunda que va a ser afectado, todas las personas van a terminar siendo afectadas, y más cuando en Colombia se da que dan a ciertos capitales le dan unas excepciones tributarias que es un grave error porque no hay equidad en la contribución. Bueno, por supuesto que sí. Hablando de esa desigualdad, entre entre las personas pudientes y las no pudientes, son 130 productos los que van a ser incrementados en su valor comercial y empezar a regir desde el 1 de febrero porque tienen plazo hasta esa fecha para que pongan los precios, como tengo entendido. Pero ¿usted no cree que es un poco inapropiado que le hayan subido al sueldo mínimo nomás 7%, teniendo en cuenta que estamos en plena reforma tributaria? No, es que eso es un despropósito y más cuando un Estado que cuando tuvo en las vacas gordas derrochó y sigue gastando esa plata a manos llenas, y cuando sigue gastando esa plata a manos llenas y usted ve el panorama del país, que en ese tiempo no se hizo ningún ahorro para poder prever este tipo de situaciones, más cuando Colombia depende propiamente más de recursos naturales no renovables, como fue el petróleo, y que en una época que tuvo unos precios internacionales muy altos. Hoy en día esos precios se bajaron y a raíz de ese problema es que tenemos ese hueco fiscal. Pero eso no es todo, aquí viene un problema más de fondo. El problema que aquí se toca es la corrupción. Dicen que se pierde anualmente 22 billones de pesos, billones, en corrupción, cuando con la reforma tributaria aspiran a recaudar en el primer año 7 billones nomás. O sea que si combatimos combatimos la corrupción, no necesitaríamos de ninguna reforma tributaria. Hay otro agravante que tiene esta reforma. Mire que los grandes dividendos de muchos grupos económicos de este país no fueron grabados. Y son personas, por ejemplo, en el caso del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, el banquero, ese señor dicen que anualmente se puede crear en utilidad 3.7 billones de pesos, y ese señor por esa cantidad de dinero no va a contribuir un centavo al pueblo colombiano, mientras ustedes que tengan un salario, pues aquí hay muy pocos que ganan ganan más de 4 millones de pesos, esos salarios van a ser objeto de pago de impuesto de renta. Bien, don Yesid, se dice de pronto a través de los periódicos, en las redes sociales, que de pronto el panorama económico va a ser muy similar a lo que fue el 2016. Usted como analista político, ¿qué piensa de esto? Yo creo que el panorama del 2016 fue un año como de una recesión, no solamente de Colombia, sino a nivel mundial. Pues este año pues tenemos una sorpresa. El señor Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y este señor dice que va a tomar medidas proteccionistas para proteger la industria y el empleo norteamericano.
O sea que fácilmente estamos a puertas de una guerra comercial. Y usted sabe que Colombia es país totalmente dependiente de las grandes potencias porque no hemos sido capaces de independizarnos totalmente. Y obviamente que yo veo el panorama económico, no solamente de Colombia, sino a nivel global, un poco como oscuro. Mire que la Unión Europea tiene un crecimiento muy por debajo de lo esperado. Creo que el Banco Mundial dijo que el crecimiento a nivel global iba a estar alrededor de 2.5, habiendo países como Brasil, que fue en el año 2014 y 2015 que creció al ritmo de 6%, va a solamente crecer, prevé pues para este año 2017 un 0.05% nomás. O sea que, y es una economía suramericana muy grande, está dentro de las 20 economías del mundo. O sea que vamos a ver cambios en el O- dólar. Pues el dólar, hermanos, con la tasa es que el dólar, eso es una medida económica que se inventaron este señor simplemente con el fin de poder sacar la diferencia del precio del petróleo, aumentándola devaluando el peso, aumentándolo con los ingresos del dólar a la venta. Entonces, en esa venta, teniendo un peso devaluado, entonces recibirían más pesos por cada dólar. Entonces eso fue simplemente para ellos rebajar, para que el hueco fiscal no se aumentara, trata de tomar medidas. Pero esa raíz de esa tasa de cambio que tenemos se debe a que la inflación se disparó. Más cuando si nos damos cuenta que muchas veces hasta el arroz es ya importado. Bueno, Nosotros no tenemos productos propios. y doctor Jessy, ¿qué podemos hacer los colombianos frente a esta realidad? Pues, hermanos, lamentablemente nosotros somos un país pacífico, a pesar de que estamos llenos de conflictos y violencia, de conflictos. Y yo creo que nosotros que asumimos todas las cosas que nos imponga el gobierno y nunca nosotros protestamos. Y lamentablemente vamos ahora en el año 2018 que hay nuevamente elecciones al Congreso y a la presidencia y seguimos votando por lo mismo sin vergüenza que allá nos siguen cada vez, hermano, apretándonos el cinturón a todos los colombianos porque no es justo que un senador se gane 40 salarios mínimos cuando países ricos, como en el caso de Alemania, simplemente un alto funcionario público no gana más de 2.700, 1.800 euros, que viene a ser a raíz de 9 millones de pesos colombianos, 8 millones y medio. Eso es lo que gana la máxima pensión, el máximo salario de un alto dignatario alemán, ese es el salario, y de muchos europeos. Colombia es un despropósito que tenga una persona que ganase 40 millones de pesos cuando muchos colombianos ni siquiera alcanzan a ganarse un mínimo. O sea que eso hay que colocarle freno. Si mientras no le coloquemos freno a esa inequidad que se está presentando, difícilmente nosotros vamos a lograr una paz verdadera, que es lo que busca el gobierno y que queremos todos los colombianos. Es verdad, y es una desigualdad bastante significativa. Sí, claro. Sin embargo, hay personas que están dispuestas a protestar, pero ¿esas protestas sirven para algo? Pues, vean, nosotros la mejor protesta es votando el próximo año, votando en blanco, o no votar por las mismas personas que se encuentran en el Congreso que nos están representando a nosotros, y hacer una reforma, no una reforma tributaria, sino una reforma al Estado, Social. a donde se le acabe toda cantidad de privilegios. No es posible que un procurador tenga 15 vehículos, que tenga 60 escoltas, que escolta vehículos para las hijas o hijos, vehículos para la esposa, escoltas para la familia y todo. Y esa gasolina, esos carros, esos escoltas, les pago por todos nosotros. O sea, que ese señor no gana lo suficiente para sostener su vehículo. ¿Por qué tenemos nosotros los colombianos, los que no tenemos, sostener a los que tienen? Es que no estamos en un Estado colombiano que tiene la figura de Robin Hood colombiano, que le quitan a los pobres para darle a los ricos. Muy bien. Hace un momento usted mencionaba algo que ha estado bastante en el panorama colombiano y es el tema de la paz. ¿Qué expectativas se tienen en este momento frente a la paz y la economía? Pues con la paz se espera mucho y se espera que haya inversión extranjera a raíz de que todo se normalice. Hay mucha gente que tiene una buena expectativa en invertir en Colombia, en el sector turístico y invertir en otras áreas de producción y todo. Colombia sí es privilegiada porque cuenta con los dos mares, tiene un piso térmico
y se encuentra en la zona tropical, que tiene muy buena variedad de producción de productos, tiene una mano de obra pues, equilibradamente favorable para muchas inversiones, y aquí se le otorgan buenos privilegios y oportunidades a la inversión extranjera, y pues yo creo que todo el mundo queremos que esa paz sea verdaderamente duradera y que tengamos mejor. Pues es muy difícil uno salir a la calle y uno encontrar que por quitarle un celular lo terminen matando. Claro que sí, todas las dudas de los televidentes las estaremos despejando en este momento, así que si ustedes quieren escribirnos a través de nuestras redes sociales, recuerden que en Facebook nos encuentran como Aquí en la Tarde. En este momento nos vamos a una pequeña pausa comerciales, pero conectados porque ya regresamos con más. Bien, continuamos en nuestro magazine. Gracias por estar conectados con nosotros. Nosotros continuamos también aquí conversando un poco con Yesid Obregón, quien nos está hablando un poco y despejando dudas sobre esta reforma tributaria. Hemos despejado muchísimas que también nos hacen llegar nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales. Continuamos contándole a los televidentes y sería bueno hablarles y contarles cómo van esas apuestas frente al Producto Interno Bruto, con ese aumento no más del 3%. No, con esa cascada de impuestos que está cobrando el gobierno, hay mucha desestimulación para la inversión y los empresarios están un poco austeros en invertir. Usted ve la inversión industrial ha caído desde el año pasado a raíz de devaluación del peso y en vista que el panorama económico no pinta muy bien. O sea que se podría hacer muy poca inversión de otros países en Colombia. Hay muchos países que están motivados con el motivo de la paz para poder invertir, la inversión extranjera, pero la inversión nacional sí está un poco como a la expectativa a ver qué sucede, más con el cambio de gobierno en Estados Unidos. Bueno, y algo que nos interesa saber a todos los colombianos es cómo podremos sobrevivir con un mínimo debido a esta reforma tributaria. Pues vivir con un mínimo, con esa reforma tributaria, o vivir un mínimo así sin reforma, es aún muy difícil cuando tenemos los servicios públicos por las nubes, la salud, la educación que cada vez se encuentra más distante de nosotros, los sectores populares. Mire que el gobierno en estos últimos 14, 15 años, la deuda pública o la deuda externa ha crecido casi cerca de un 300%. Casi el 27% creo del Producto Interno Bruto del país es para pagar intereses. Colombia, al paso que va, cada vez que vende un activo, como lo hizo con Isagen, Telecom, Colpuerto, Ferrocarril en su momento, se está quedando con menos recursos para sostener al Estado. En vista de que ellos necesitan más recursos, ellos tienen que cobrar más impuestos al pueblo para poder ellos sostenerse. Y si no hay un freno en el gasto y una reestructuración en el Estado con esos salarios tan altos que gozan los altos dignatarios, es muy difícilmente Colombia crezca y difícilmente salga adelante en esa situación. Doctor, ¿y entonces usted cree que esto puede incentivar que haya un incremento en el trabajo informal? Es que el trabajo informal, yo soy un incrédulo del DANE. Yo nunca le he creído a las cifras del DANE y he notado que el 67% de la población nativa de este país es informal. Y usted mire cuáles son las personas que están cotizando a seguridad social y es un mínimo muy poquitico. No sé qué va a pasar mañana cuando comience a envejecer esta población, la cantidad de personas que no van a tener una pensión y mucho menos con la forma como se está manejando las pensiones en Colombia, que las pequeñas pensiones sostienen las grandes pensiones, cómo se va a sostener el fondo pensional a nivel nacional. Es una crisis que se viene, que nos ha destapado la olla, pero de un momento a otro va a reventar y no van a saber qué van a hacer. Y lo más seguro que van a tener que hacer nuevamente otra reforma para poder cubrir
ese hueco. De reforma en reforma. De reforma en reforma, aquí nos pasamos en esa, cada año hace una reforma estructural y seguimos en la misma, pero si el Estado no se pone un poquito la mano en el corazón, deja de gastar tanto y ellos mismos se vamos a reestructurar, no vamos a ganar tanto, vamos a ser más equilibrados con el país, vamos a ser más conscientes que es que un servidor público es para servir al Estado, pero no para llegar a enriquecerse como hacen los nuestros. Ese es el problema, cuando uno tiene vocación de servicio, llega al sector público a prestar una labor para toda la comunidad, toda la sociedad, para que el país viva bien. Si usted quiere enriquecer, va a colocar un negocio, va a trabajar en el sector privado y ahí sí puede usted coger a manos llenas, pero no esperemos que lleguemos a un instituto público, para poder nosotros, mira qué queda para poder robar, qué es lo que sucede aquí en Colombia, y ese es el problema, la corrupción, que es lo que tienen que combatir de tajo. Yo creo que la siguiente guerra de este país es para acabar, no con la guerrilla, ni con el narcotráfico, ni con los grupos al margen de la ley, ya que acabáis con la corrupción, y es lo que tienen que combatirla, hermano, sin piedad y sin compasión. Y en Colombia sacar la corrupción, no es cogiendo un sinvergüenza que se roba 100 millones de pesos, mandarlo 2, 3 años de casa por cárcel, pague y devuelva 1 millón de pesos y disfrute de 99, no. En Colombia la corrupción es ya con justicia, ¿y con qué? Una justicia realmente que representa a todo el pueblo colombiano, que realmente llegue y esas personas que se robe un peso le quiten el peso que se robó, 2 pesos del patrimonio propio y le metan una cantidad de años en la cárcel, pero cárcel de verdad, donde van todos los colombianos de a pie. Esa es la verdaderamente, dejan de robar. Y esa es donde la justicia, esperamos que actúe de esa manera. Bien, don Yesid, finalmente un consejo que le pueda dar a los televidentes, los que les gusta ahorrar, ¿cómo pueden ahorrar este año? No, pues ahorrar, pues yo no sé quién serán esos magos que puedan lograr conseguir ahorrar. Pero usted sabe que las personas que tienen poco capital no saben ni qué invertir, porque los negocios no están muy buenos para los negocios. El único consejo que yo les doy es invertir en bien raíz, que es lo único que es algo, no ganan mucho, pero tienen el dinero seguro. Muy bien, ahí estaba, por supuesto, algunas dudas que teníamos. Don Yesid, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Bien, ahí está. Hasta luego. Hasta luego. Mientras nos despedimos de nuestro invitado, nos vamos a una corta pausa comerciales, conectados porque ya se están preparando nuestros demás invitados y muy conectados los estudiantes, las mamás que nos están viendo a esta hora, para que elijan un buen jardín para sus hijos, y todas esas dudas que ustedes tienen seguramente desde sus casas se las vamos a estar despejando en instantes. Pausa y ya regresamos.